Lección número 3 para el 21 de octubre del 2017. La condición humana. Versículo de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Al comienzo del libro de Romanos, Pablo busca establecer una verdad crucial que es fundamental para el Evangelio: el estado lamentable de la condición humana. Esta verdad existe porque desde la caída todos nos hemos contaminado con el pecado. Está entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Lo que el apóstol Pablo nos presenta en el libro de Romanos, en el capítulo 1, primeramente es la salutación. Pablo es conocido por sus salutaciones. La forma en que él saluda a cada uno de los hermanos en cada sector del mundo es muy parecida en todas las veces. Y aquí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo igual introduce su salutación. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo sabía su misión. Él fue apartado por medio del conocimiento de las Escrituras para el servicio del Señor. Todos nosotros somos separados especialmente y santificados por Dios para realizar esta labor. Todo aquel que viene a este mundo, se puede decir de él, ha sido santificado desde el vientre de su madre para que pueda ser por profeta para esta tierra. Todos nosotros podemos llegar a ser santificados desde el vientre de nuestras madres a través de la palabra del Señor. Y así el apóstol Pablo reconocía su apostolado y se presentaba ante los romanos en este caso. El problema en Roma, ¿cuál era? Bueno, en Roma estaban los maestros judaizantes al igual que en Gálatas. Ya hemos hablado un poco de esto en las lecciones anteriores. Pero en el capítulo 1, el apóstol Pablo quiere exaltar el Evangelio. Solamente de entradita nada más, ya está hablando acerca del Evangelio de Dios, haciendo una gran diferencia entre el Evangelio, que es el conocimiento de Dios de la vida eterna, y las enseñanzas de los hombres en este mundo, de los llamados sabios mundanos. Dicho mal, se estaba pegando también dentro del pueblo del Señor, y Pablo quería hacer la gran diferencia entre que en el mundo los sabios buscan el conocimiento dentro de sí mismos, su gnosis, la gnóstica, mientras que los hijos de Dios buscan el conocimiento en el Evangelio. Tal es así que el apóstol Pablo, haciendo esta diferencia, dijo en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. ¿A qué se refería con esto el apóstol Pablo? Estaba dejando en claro que él no se avergonzaba del conocimiento del Evangelio, ya que este conocimiento es superior al conocimiento de los sabios mundanos. El conocimiento del Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? El Evangelio es la palabra de Dios. Dice claramente en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. A la palabra de verdad le llama el Evangelio de la salvación. Cristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, refiriéndose a las Santas Escrituras. De ahí que entonces el Evangelio vendría a ser toda la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, nos vamos al día domingo 15 de octubre. El poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16, 17. En el Evangelio nosotros encontramos toda la luz de la verdad de Dios, toda la sabiduría, todo el conocimiento. Dicho conocimiento es el conocimiento que es, que era y que ha de suceder. En la Biblia se nos habla acerca del pasado, del presente y del futuro. No puede existir un solo ser humano en esta tierra que no pueda leer la palabra del Señor. Todos pueden y deben estudiarla, porque al entrar en este mundo necesitan ser conducidos y guiados y saber para qué están en esta tierra, de dónde vienen y hacia dónde van. Solo el Evangelio puede hacer esto por la persona. Ninguna enseñanza de historiadores, de físicos o químicos nos pueden decir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ellos solo especulan. Todo lo que hoy la llamada ciencia declara
en relación a muchas cosas, solo están tomadas a la volada y al azar. Nada de estas cosas tiene un principio. Se las ha tomado como se las ha encontrado. De tal manera que entonces no podemos decir jamás que dentro de estas materias podamos encontrar las respuestas para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todo esto solamente es relleno. El hombre necesita una guía real. No queremos simplemente fantasías, porque todo lo que es llamado ciencia, por más demostradas que estén ciertas cosas que la ciencia haya podido ahora descubrir, todavía siguen siendo una fantasía, porque no tienen pies ni cabeza. Solamente son explicaciones a la volada de alguna acción, de alguna cosa que queramos saber. Lo que necesitamos es una guía de dónde venimos y hacia dónde vamos, respuestas, y las respuestas las encontramos en ese evangelio. Ahora bien, el apóstol Pablo contrastaba este evangelio con las falsas enseñanzas de los sabios del mundo, y él decía claramente en el libro de Romanos, en el capítulo 1, las siguientes palabras. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ya que Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así, con estas palabras el apóstol Pablo está diciendo: estos que se decían ser sabios, que se decían ser científicos, inteligentes, teniendo tantas pruebas de la existencia de Dios, demostradas por las cosas que existen, han negado a Dios, lo han negado de su noticia, de su mente, y por esa razón han caído en los brazos de Satanás para el engaño. ¿Por qué? Porque Satanás ahora los ha llevado a todos ellos a creer cosas extravagantes. Tal es así que se ha llegado a un punto en que se llega a creer que los extraterrestres nos puedan haber creado. ¿Cómo los demonios nos van a crear? Eso es pura mentira. Ni ellos se han creado a sí mismos, pero ahora se hace creer que ellos son creadores. Se hace pensar que vienen de otros lugares, que Anunnakis, que Nefilim, etc. Pero todo eso es pura mentira. Y en base a eso, ¿qué cosa fue lo que pasó por creer a ese tipo de demonios en el pasado? Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, verso 23, cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corrupto, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron sus cuerpos entre sí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por aquel que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así es como el apóstol Pablo deja en claro hasta qué punto estos que se decían ser sabios habían llegado a degenerarse y a pervertirse y a malograrse. Llegaron a cambiar la gloria de Dios por la gloria de la creación. A los seres creados como los ángeles que habían caído, los convirtieron en dioses. A los animales los convirtieron en dioses. Y a los seres humanos, pecadores y caídos, los convirtieron en dioses. Esto es increíble, pero hacia eso lleva la sabiduría mundana, una sabiduría que es pura necedad. Pero así fue como sucedió, y el apóstol Pablo con todo eso convence a los hermanos en Roma y a los dirigentes de las iglesias que tengan cuidado de estos maestros judaizantes, porque ellos estaban llevando hacia lo mismo al negar el evangelio de Cristo. Entrando ahora por este ángulo, les dice a los judíos y a los cristianos de Roma: fíjense, nosotros siempre hemos creído que toda esta gente que ha seguido tras el conocimiento mundano y ha dejado las escrituras, la palabra del Señor, el evangelio, las sagradas escrituras desde el pasado,
Todos estos se han degradado por esa razón. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Porque tanto los judaizantes como los cristianos que se habían convertido estaban conscientes de esa realidad. Ellos mismos habían sido sacados del mundo y los judaizantes habían criticado a esos que alguna vez estuvieron en el mundo y a los mundanos. Así que lo que decía Pablo estaba totalmente de acuerdo con los judíos. Pero ahora les dice, fíjense que todo eso se ha criticado de todos ellos, de los mundanos. Pero ¿no nos hemos dado cuenta de nosotros? Capítulo 2, versículo 1 les dice Pablo: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, y es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que hacen este mal, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora el apóstol Pablo pone en la disyuntiva a todos aquellos que se decían ser creyentes de Dios, y les declara, tú que juzgas a ellos en esas acciones, y tú también las practicas, ¿tú te atreves a decir que les va a caer el juicio de Dios a ellos sin entender que tú también vas a ser juzgado? Que no interesa si perteneces al mundo o si eres judío, que igual serás juzgado por tus acciones. ¿Por qué les decía esto? Bueno, porque los judíos eran legalistas. Los judíos decían pero no hacían, no cumplían lo que enseñaban. Ellos decían que la ley de Dios estaba vigente, reconocían que la ley de Dios son las palabras de vida. Entendían que la ley de Dios debía permanecer para siempre. Pero cuando había que obedecerla, ellos decían, yo ya soy circuncidado, ya estoy salvado, ya no necesito obedecer la ley. Así que procuro ser bueno, hago lo posible por quererla cumplir, pero como soy pecador, cometo errores. Y por lo tanto, entonces, no está exigido el cumplir la ley para salvarse. Yo solo me salvo por creer en la circuncisión. Llegando a esa conclusión, eran hipócritas, porque todo el mundo entonces veía que se defendían tan solo con la circuncisión para decir que por eso eran salvos y dejaban de obedecer los mandamientos. Por eso el apóstol Pablo les dijo así claramente a toditos ellos, versículo 17, Romanos 2:17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, es decir, te llamas judío, pero no lo eres, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y reconoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Ahora el apóstol Pablo les estaba reclamando a todos estos maestros judíos y les estaba diciendo, ¿qué hablan ustedes tanto? Dicen que creen en la ley, pero a las finales no la obedecen. Se circuncidan, pero no cumplen. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Así es como el apóstol Pablo enseñaba claramente a los judaizantes que ellos, que tanto decían ser defensores de la circuncisión y que ya estaban salvados, debían pues obedecer toda la ley. El apóstol Pablo dice, porque los que se circuncidan deben guardar toda la ley, porque si no están malditos. Pero estos se defendían diciendo que ya estaban salvos por circuncidarse. Y por esa razón el apóstol Pablo les dijo, ustedes no están mejores que los mundanos, porque ustedes, teniendo el conocimiento de la ley, son peores que ellos, son sacrílegos porque ustedes pisotean la ley de Dios. Este era el llamado que se estaba haciendo. Y ahora les decía, hermanos, démonos cuenta, por favor, estamos mal.
Decimos que somos defensores de nuestras leyes, pero al final las pisoteamos. Por eso el mundo no nos cree, por eso quedamos mal ante la sociedad del mundo, por eso los circuncisos van a ir delante de nosotros al reino. De hecho, estas palabras les chocaban a los judíos. Y Pablo les dijo, pero yo voy a ahora mostrarles el Evangelio de Jesucristo, que enseña que para todos nosotros sí es posible obedecer los mandamientos de la ley, que hay salida, que hay camino para alcanzar ese cumplimiento. ¿Cuál es ese camino? La justicia de Cristo, la justificación por la fe, las enseñanzas de Cristo a través de su palabra, puestas por obra, esas son la solución. El Evangelio es potencia de Dios para salvación. Muy bien. Ahora, ya hemos dicho entonces que el Evangelio representa la palabra de Dios. Está clarísimo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nótese que en el Antiguo Testamento ya se conocía el Evangelio. Ya fueron evangelizados también los israelitas. Muchos piensan que el Evangelio solamente comienza con el Nuevo Testamento, con el libro de San Mateo. Pero eso no es verdad. Eso es un error teológico muchas veces, porque hay teólogos que piensan eso. Hay que corregirlos, nada más. Libro de los Salmos. Salmo 68, versículo 11 dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevan buenas nuevas. ¿Cuándo dijo esto David? ¿A qué se estaba refiriendo? El versículo 8 dice, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante del Dios de Israel. Así que entonces, cuando Dios estaba dando su palabra en el monte Sinaí con las leyes de los 10 mandamientos, allí se estaba evangelizando al pueblo, porque allí se le estaba enseñando que podía obtener la salvación por medio de los sacrificios y rituales que se presentarían como ofrenda representando a Jesucristo. Así que entonces ellos ya fueron evangelizados en esa ocasión. Pero aún antes de los israelitas también ya fue evangelizado Abraham. Así nos dicen las Santas Escrituras en el libro de Gálatas. ¿Cómo es que en ese tiempo ya de Abraham fue evangelizado por el Señor? Dice el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio. La buena nueva es el Evangelio, porque la palabra Evangelio deriva del término Evangelión, que significa buena noticia, buena nueva. Así que entonces, este buen mensaje le fue dado ya al patriarca Abraham. Esto nos enseña que el Evangelio viene desde ese tiempo incluso. Y aún más antes, en Romanos capítulo 16, versículo 25, dice el apóstol Pablo que el Evangelio es el misterio encubierto desde tiempos eternos. En ese Evangelio se habla acerca de la salvación que Cristo haría en favor nuestro, a través de su muerte en la cruz del Calvario y de sus enseñanzas santificadoras. Todo eso era la buena noticia del Evangelio, que había perdón y que había posibilidades de obediencia a los mandamientos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Así que entonces este Evangelio ya viene desde tiempos eternos. Ya estaba preparado para la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, ya Dios tenía preparado el Evangelio. Así que para Dios es como que nunca el hombre hubiera caído. Nadie debe quejarse diciendo es que ya hemos nacido ya con el estado pecaminoso. Ahora bien, como el Evangelio es la palabra del Señor, que va anunciando al mundo esta salvación, entonces este Evangelio debe ser proclamado. Y el apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo de este Evangelio. Ahora más aún dice el apóstol Pablo con respecto a este Evangelio, Romanos capítulo 1, versículo 17, que en este Evangelio dice, encontramos la justicia de Dios. ¿Qué cosa es la justicia? Salmo 119, versículo 172 nos dice, todos tus mandamientos son justicia. La ley de Dios es la justicia. Justicia es santidad, pureza. Y como Jesucristo vino y cumplió toda la ley, Cristo ahora se convierte en nuestra justicia. Para tener que obedecer la ley, ahora tenemos que pasar a través de Cristo. En Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Y con eso, Él nos atribuye su justicia. Por todo aquello que no hemos obedecido de la ley, porque todos desde que hemos nacido hemos fallado, hemos desobedecido la ley. Y allí esta parte de la justicia que estamos explicando se va a unir con el siguiente día, con el día lunes, donde vamos a descubrir por qué todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora,
esta justicia que alcanzó Jesucristo por medio de la obediencia perfecta a la ley, porque en San Juan 15:10 él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Es el único que cumplió toda la ley. Y por lo tanto, ahora ese cumplimiento nos lo regala, nos lo atribuye, como que siempre hubiéramos obedecido. A eso se llama ser justificados por medio de la fe en Cristo. Y luego, con su ejemplo, Él nos enseña a cómo no volver a caer en los males que ya hemos renunciado. Él nos quita el pecado, nos extirpa el pecado, no solo nos perdona, sino que nos transforma. Porque la salvación no solo es por el perdón, nadie está salvado por ser perdonado. La salvación incluye la obediencia, dice así el apóstol, Romanos capítulo 2, versículo 7. Vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Así que entonces, ¿esto qué cosa enseña? Que aquellos que quieren alcanzar la inmortalidad, la vida eterna, porque acá dice vida eterna, a los que obedecen, a los que hacen el bien. Y continúa diciendo: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora el apóstol Pablo está presentando el asunto de la obediencia y la desobediencia, y está diciendo: vida eterna para los obedientes, desgracia para los desobedientes. Tribulación y angustia, sigue diciendo verso 9, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Con esto estaba mostrando que ni el creyente en Dios ni el no creyente se libraban. Hasta el día de hoy. Tú puedes creer en Jesús, pero si no obedeces sus mandamientos, no serás salvo. Es por gusto que te creas el cuento de que ya estás salvado sin necesidad de obedecer la ley. Porque hay la idea falsa de que tú ya estás salvado solo por la gracia y que ya no necesitas obedecer la ley, sino que tu obediencia a la ley más bien es porque ya estás salvo. Mentira. Eso no dice Pablo. No hay que hacer hablar a Pablo mentiras y errores, porque entonces estaríamos actuando como el anticristo. El anticristo es el mentiroso, dice el apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 20, hasta el 22. Y dice que el mentiroso es el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo lo mismo. Los desobedientes no recibirán la vida eterna, aunque crean en Dios y en Jesucristo. ¿Correcto? La creencia en Cristo es obediencia. San Juan 14, 12 dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Así que el que cree en Jesucristo debe actuar como Jesucristo. Y Cristo dice: he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Para eso precisamente vino Cristo a la tierra, para enseñarnos a obedecer la ley, para que podamos llegarla a cumplir. Y nos dio la opción del perdón, para que en el intento de obedecer la ley, si en algún momento cometemos algún error, no nos desesperemos pensando que ya no se puede obedecer, sino que más bien por medio de su sangre podemos levantarnos hasta cumplir, luchar hasta el 100% del esfuerzo para alcanzar ese nivel. Muy bien, pero aún más dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora el apóstol Pablo dice: sean judíos o gentiles, todos van a ser juzgados. Algunos van a ser juzgados sin ley y otros con la ley. ¿Y cómo van a ser juzgados sin ley? Acá también dice el apóstol Pablo, sigue explicando. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay gentiles que cumplen los preceptos de la ley. Ahí se nota que el Espíritu de Dios ha escrito las leyes en la mente y en el corazón de ellos, porque armonizan con la ley. No puede ser jamás que un gentil diga: yo tengo escrita la ley en el corazón, pero no quiera guardar el sábado. No puede decir. Ningún cristiano puede decir: yo ya tengo las leyes en la mente y en el corazón por el nuevo pacto y ya no necesito obedecer la ley, o ya no necesito guardar el sábado. Porque una evidencia de que tienen escrita la ley en el corazón es que guardan ese día. Ya que si tienen la ley escrita en el corazón, Pablo dice, armonizan con la ley, hacen lo que naturalmente dice la ley. Muy bien. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. De ahí que entonces la justificación por la fe solamente alcanza cuando somos hacedores de la ley. Nadie será justificado a menos que obedezca la ley.
porque para poder mantenerse perdonado, justificado, necesitamos estar en la obediencia. Así que la obediencia es evidencia de estar justificado por el Señor. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. ¿Qué cosa es la fe? El tercer punto. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es indiscutible. Solo tenemos creencia, solo tenemos fe cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. No hay otra forma. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en lo que se espera y estar convencidos a pesar de que todavía no lo vemos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Jesús explicó en San Juan 14:29, dijo, os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. De manera que el Señor nos ha dado sus predicciones, sus profecías, para que cuando las veamos cumplidas podamos creer. Lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Así que la fe tiene un fundamento, no es creer por creer fanáticamente. No es decir yo creo aunque no conozca la profecía. Mentira, Señor. Si usted no conoce la profecía, es imposible que usted pueda tener fe. Para eso se nos han dado estas profecías, para que al ver el cumplimiento de lo que Cristo prometió, podamos aferrarnos por esa fe y creer en Jesucristo y agradarle. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que el que a Él se acerca primero tiene que creer que Él existe, que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Pero para poder llegar a esa conclusión es necesario primero descubrir que Dios existe, y las profecías son las que muestran que Dios existe. Muy bien, ¿has tenido dificultades con la certeza? Dice la lección. ¿Tienes momentos en los que realmente te cuestionas si eres salvo o incluso si puedes ser salvo? ¿Qué produce estos temores? ¿En qué se basan? ¿Podrían tener fundamento en la realidad? Es decir, ¿será que llevas un estilo de vida que niega tu profesión de fe? Si es así, ¿qué decisiones debieras tomar para apropiarte de las promesas y la certeza que son tuyas en Jesús? El Señor nos ha prometido, en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero junto con eso también nos ha dicho, estas cosas os escribo para que no pequéis. Así que entonces, por medio de la palabra del Señor, todos los escritos son para que no pequemos. Y si a pesar de que estamos leyendo cometiéramos algún error, inmediatamente nos dice, pero tienes un abogado, pídele perdón y levántate y empieza a obedecer como tiene que ser. Es decir, el cristiano no puede darse por vencido. No hay un punto en el cual el cristiano pueda decir, ya me quedo acá, ya no sigo avanzando. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muy bien, y con esto nos vamos al día lunes 16 de octubre. Todos hemos pecado. Romanos 3:23 nos dice claramente, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo en el capítulo 3 nos muestra que, como nos explicó en el capítulo 1 y 2, todos han pecado. Los gentiles por rechazar el evangelio haciéndose sabios con su ciencia y tecnología, que contrario a llevarnos a la santidad y la justicia, que es vida y felicidad, cayeron en prácticas degradantes hasta el punto en que practicaron el homosexualismo, que es lo más bajo y vil que a lo que puede llegar el hombre, y que sin embargo Jesús quiere y desea rescatar a los que se arrepientan estando en estos males. Estos se degradaron y negaron a Dios en su mente, a pesar de todas las evidencias de la naturaleza. Dieron discursos que los desviaron a ellos mismos. Por otra parte, menciona que los que se dicen ser pueblo de Dios aún se desviaron ellos mismos, a pesar de que acusaban a los gentiles de haberse pervertido, mientras ellos estaban en lo mismo, y les declaró que se habían apartado de la ley de Dios y que ambos, gentiles y judíos, que serían igualmente juzgados, a los que con ley y a los que sin ley. Tan solo porque armonizaron con la ley y se notaba que estaba así escrita en sus corazones, serán mejores que los judíos que teniendo la ley y no la cumplieron, se condenaron. Sobre esta base, Pablo convence a los judíos y gentiles que no hay nadie que esté justo ante Dios y que todos necesitan del Evangelio Salvador. Cuando ya Pablo les ha demostrado a los gentiles que están alejados de Dios por haber creído en la sabiduría de los científicos mundanos y filósofos, y luego de haberles demostrado a los judíos que están haciendo lo mismo porque teniendo la ley viven como estos mundanos, entonces les dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es como entonces todos nosotros estamos destituidos por naturaleza de la gloria de Dios. Pero se nos invita ahora a través del Evangelio a regresar a la salvación. No me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, dice Pablo. Y esto nos lleva al día martes 17 de octubre. Progreso. Los seres humanos están buscando el progreso en este mundo.
están queriendo desarrollarse a través del conocimiento tecnológico y científico. Pero el apóstol Pablo nos ha mostrado en el capítulo 1 de Romanos cuál es el resultado de todo esto. Nada positivo, porque finalmente todos los hombres que se han apartado del Señor para seguir las enseñanzas de los sabios mundanos terminan en la perdición. Ningún progreso mundano nos va a llevar a la vida eterna. El buscar las riquezas, el buscar los placeres, el buscar la fama, el buscar el poder, a nada bueno nos llevará. Cuando un joven rico se acercó a Cristo en San Mateo capítulo 19, Cristo le dijo claramente: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vas a hacer tesoro en los cielos, y entonces podrás venirme a seguir. Se tiene que renunciar a todas esas ideas progresistas de este mundo. Hoy por hoy nos están haciendo creer en la globalización, nos están haciendo creer en el comercio, en las empresas, en hacer dinero. La mayoría de chicos y chicas, la mayoría de jóvenes y señoritas, la mayoría de adultos están yéndose detrás de la locura del dinero, porque les están inyectando desde el colegio que tienen que pensar en dinero, dinero, dinero y dinero, y están malogrando a la gente. Y esas ideas progresistas a lo único que llevan es a la fornicación, prostitución, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, robos, todo tipo de asesinatos, crímenes, parricidios, matricidios, hacia todos los males. Por eso es que el sabio Salomón nos dice en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son salidas de muerte. Puede parecer derecho el pensar en dinero, empresa, fama, poder, ser alguien en esta vida, buscar una profesión grande. Puede parecer que es lo correcto. Pero Salomón dice: cuidado, todo eso te lleva a los caminos de muerte. Porque sencilla y llanamente, los hombres han creado un sistema en el cual se ha hecho pensar que no eres nadie si no haces lo que ellos quieren. Se tratan de imponer deberes. Es como lo que está sucediendo en varios países, en el país de Perú, con ese censo en el cual están diciendo que la gente no puede salir ni siquiera a las calles. Y se le está prohibiendo, se están yendo en contra de las leyes. Eso es anticonstitucional, porque la Constitución dice que tenemos tránsito libre, así que ese tipo de leyes debe de ser corregida. No se puede frenar así a las personas porque les están quitando sus libertades, y pronto se les van a quitar las libertades completas. Así que no es posible hacer eso. En un censo no te pueden preguntar, por ejemplo, qué religión tienes. No pueden, porque tú te puedes reservar el derecho, según la Constitución, de poder callarte y no decir tus creencias. ¿Por qué? Porque simplemente no quieres. Si te preguntan de qué raza eres, de dónde vienen tus padres, tus antepasados, cómo te catalogas, tú puedes decir: me abstengo. ¿Por qué? Porque son cosas que no tienen que ver pues con la Constitución. Pero fíjate, teniendo eso solo como ilustración, nos deja notar que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son salidas de muerte. En Jeremías capítulo 2, versículo 18, el profeta dice claramente por palabra de Dios: tu maldad te castigará, tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. De manera que entonces no podemos en ningún momento querer bendiciones cuando nos apartamos de los mandamientos de Dios, del temor a Dios. Por esa razón el apóstol Pablo dice: cuando tú buscas lo mundano, lo progresista, aquello que no viene con Dios, entonces terminas perdiendo la vida eterna. El progreso mundano no te llevará jamás al cielo. Y con esto nos vamos al día miércoles 18 de octubre. Los que tienen en común judíos y gentiles. Tanto judíos como gentiles estaban apartados de Dios porque habían dejado de lado la palabra del Señor, el Evangelio. Hasta el día de hoy podemos ver lo mismo. Muchas personas dentro de el pueblo del Señor dejan el Evangelio, la palabra del Señor, y siguen tras las enseñanzas de los maestros mundanos. Porque alguien es juez, congresista, presidente, le creen. Porque es un médico, porque es un abogado, le creen. Nada tienen que ver ellos con la salvación. Todo lo que ellos piensen y digan es para ellos. Miles se perderán por sus creencias y sus cartones. Hay que creer en el Evangelio. Esto es lo que Pablo quiere hacer ver a sus compatriotas, que ellos también tienen la necesidad del Evangelio al igual que cualquier otro pagano, que el Evangelio salvador es para todos en el mundo y que la misión de los judíos no es el de apartarse de las ideas del Evangelio y seguir lo que ellos mismos están haciendo en sus propias acciones igual que los paganos. Quiere hacer despertar el amor por los gentiles también y el cumplimiento de la ley por parte de ellos para que ese amor sea real.
Les está induciendo a sus compatriotas judíos a que despierten a la necesidad de recibir el Evangelio para cumplir con los mandamientos de Dios y así evangelizar también a los paganos para que ellos dejen de creer en sus sabios mundanos y puedan creer en la vida eterna que viene de la ley de Dios y de la palabra de Dios. Por eso les dice en Romanos capítulo 10 versículo 3 que ellos establecieron su propia justicia que no es justicia, una falsa justicia, una falsa ley de Dios, es decir, sus tradiciones, sus ritos y su circuncisión que los apartaba de Dios. Esto pasa a raíz de que se ha dejado el Evangelio. El Evangelio señalaba al Mesías como su maestro que los guiaría a la gloria a través de sus enseñanzas y hacía accesible dicho Evangelio por medio de su sacrificio. Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que el Evangelio pudiera llegar a nuestros corazones. Y esto era lo que Pablo quería hacer entender a los judíos. Lean la Biblia, escudriñen las Escrituras, sálvense por el conocimiento de ellas y no por su propio conocimiento ni por sus idealismos, como lo que ustedes han inventado en sus tradiciones, en sus manuales de iglesia. Sigue la Biblia, Biblia y solo la Biblia. Tenemos la ley y los testimonios del Espíritu de profecía para poder alcanzar la salvación. Y esto nos lleva al día jueves 19 de octubre. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Dice Romanos 2:4. Paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es la benignidad? Romanos capítulo 7 versículo 12 dice: el mandamiento es santo, justo y bueno. La benignidad de Dios entonces es su ley, su palabra, y esa benignidad te guía al arrepentimiento, porque así nos dice el libro de los Salmos, Salmo 19:7. La ley de Jehová convierte el alma. Así que entonces por la ley de Dios nosotros somos convertidos. Y cuando nosotros somos convertidos por esa ley, entonces decidimos confesar nuestros pecados y apartarnos del mal, como dice Proverbios 28:13, que son las condiciones para poder manifestar arrepentimiento. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es reconocer nuestros pecados por medio de la ley y entonces confesarlos y decididos a apartarnos de ellos, comenzar una nueva vida. Cuando cumplimos con estas condiciones, nos dice el camino a Cristo, la mensajera del Señor, cuando cumplimos con la condición de confesar nuestro pecado y de apartarnos del mal, inmediatamente somos perdonados. Porque desde ese momento se nos otorga el perdón para poder demostrar que no nos vamos a soltar de los brazos de Cristo hasta vencer el pecado. Con Cristo llegamos a ser vencedores. Por eso hay que confesar el pecado decididos a apartarse del mal. Y hecho esto, entonces, cuando confesamos nuestro pecado, lo hacemos gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, ya no podríamos tener la opción de confesar nuestro pecado y apartarnos del mal. De nada nos serviría confesar el pecado y apartarse del mal. Por eso en Hechos 5:31 dice claramente el apóstol Pedro que Jesucristo fue exaltado como príncipe ahí en la cruz para darnos perdón de pecados y arrepentimiento. Así que entonces, por la muerte de Jesucristo, el arrepentimiento recién cobra valor. Porque el hombre puede arrepentirse por sí mismo de cualquier cosa y no ser perdonado. Porque Cristo dio su vida, porque Él se sacrificó por nosotros. Ahora cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y confesamos, tiene valor, vale como arrepentimiento, decididos a apartarnos del mal, porque Cristo fue exaltado para darnos arrepentimiento. Así que entonces, por la muerte de Cristo, todos podemos ahora recibir el arrepentimiento. Así es como el Espíritu Santo te da la opción de arrepentirte, porque esto no nace del hombre, nace por el conocimiento de las leyes de Dios y saber que Cristo murió por nosotros y entonces tenemos opción a arrepentirnos. Así de sencillo. El arrepentimiento no es complicado como lo presentan otros, que tienen que sentir, emocionarse, llorar, gritar y recién dice que están arrepentidos. Mentira, Señor. No necesitamos pasar por ese tipo de procesos. Así lo enseña la palabra del Señor. Y esto nos lleva al día viernes 20 de octubre para estudiar y meditar. El pecado es la rebelión en contra de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y cuando el hombre no es educado para obedecer la ley, la rebelión sale a relucir de él. Al igual que en Satanás en el cielo dejó de lado la ley de Dios y ahora hace lo que le sale del corazón, rebelión. Todos los que dicen que obedecen la ley, todos los que dicen que obedecer la ley es legalismo, terminan como él. Y los que no quieren someterse a estos mandamientos acaban como él. Así es como entonces el hombre necesita el conocimiento de la ley de Dios para regresar a la lealtad a esa ley, a fin de apartarse del pecado. Y para lograrlo,
tienen que aferrarse del sacrificio de Cristo pidiendo el perdón por medio de su sangre y el poder del Espíritu Santo para empezar a obedecer los mandamientos y finalmente ser salvos. Nos dice el Espíritu de Profecía: se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para este suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 311. ¿Por qué razón es esto? Porque se han metido dentro de nuestra Iglesia maestros judaizantes que están alejándonos de la obediencia a la ley sobre pretexto de que es legalismo y que Cristo ya lo hizo todo por nosotros y que no hay nada que hacer nosotros. Apártese de esos judaizantes. No les obedezca. Si son pastores, no les haga caso. Si son directores de iglesia, no les haga caso. Si son laicos, no les haga caso. Pero aunque sean laicos y le enseñan la verdad de Dios, obedezca los mandamientos de Dios. Maravillosa lección de esta semana. Hemos podido acercarnos claramente al Señor para poder estar firmes en la fe. Que Dios le bendiga. Amén.